Llegué al hotel donde se celebraba la cena de compromiso de mi hijo cuando escuché a la novia murmurar con desprecio mientras me veía entrar. Llegó el campesino apestoso. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Tragué en seco, sentí cómo la sangre se me subía a la cara y me giré instintivamente para alejarme de ese lugar. Pero antes de dar el primer paso, mi hijo Diego me sujetó del brazo con firmeza y me acercó a su oído. Lo que susurró cambió todo. Tranquilo, papá. Mañana es nuestra venganza. En ese instante, supe que algo mucho más grande estaba pasando. Algo que yo no había visto venir. Pero antes de contarles lo que sucedió después, déjenme presentarme. Necesito que entiendan quién soy y de dónde vengo para que comprendan por qué esas palabras me dolieron tanto y por qué lo que hicimos después fue necesario. Me llamo Alberto Mendoza. Tengo 63 años. Nací y crecí en un rancho pequeño a las afueras de Morelia, Michoacán. Mi padre era agricultor, como su padre antes que él, y como yo terminé siendo también. Crecí entre la tierra, las cosechas de maíz, los frijoles, las calabazas. Aprendí desde niño que el trabajo honesto, aunque duro, es lo que construye el carácter de un hombre. Mis manos tienen callos que cuentan historias de décadas arando, sembrando, cosechando bajo el sol implacable del Bajío. No vengo de dinero, pero tampoco vengo de la miseria. Mi familia siempre tuvo lo suficiente. Una casa digna, comida en la mesa, ropa limpia y lo más importante, valores. Mi padre me enseñó que un hombre vale por su palabra, no por lo que tiene en el banco, que la dignidad no se vende, que el respeto se gana con acciones, no con apellidos. Cuando tenía 25 años, me casé con Rosa María, la mujer más hermosa y buena que he conocido en mi vida. Nos casamos en la iglesia del pueblo, con una fiesta modesta pero llena de alegría. Tuvimos 2 hijos, Diego y Mariana. Criamos a nuestros hijos con los mismos valores que me enseñaron a mí: trabajo duro, honestidad, humildad, respeto por los demás, sin importar de dónde vinieran. Rosa María falleció hace 6 años de una enfermedad del corazón que no pudimos detectar a tiempo. Fue rápido, doloroso, devastador, pero la vida sigue, aunque uno no quiera. Y me quedé con nuestros hijos, que ya eran adultos para entonces. Mariana se casó hace 3 años con un buen hombre, un maestro de secundaria. Viven en Guadalajara, tienen una niña preciosa que es mi adoración. Nos visitamos seguido. Ella nunca olvidó de dónde viene. Diego, mi hijo, tiene 32 años. Es ingeniero agrónomo. Estudió en la Universidad Michoacana con una beca que consiguió por sus buenas calificaciones. Yo estaba orgullosísimo. Verlo graduarse fue uno de los días más felices de mi vida. Después de Rosa María, claro. Diego siempre fue trabajador, inteligente, respetuoso. Trabajó durante años asesorando a rancheros y empresas agrícolas sobre técnicas de cultivo, riego eficiente, sostenibilidad. Le iba bien. No era rico, pero vivía cómodamente. Y siempre mantuvo contacto conmigo. Venía al rancho cada semana, me ayudaba con las labores. Compartíamos cervezas en el porche mientras veíamos el atardecer. Hace 1 año y medio, Diego conoció a una mujer llamada Valeria Castillo. Me la presentó en una comida familiar. Era bonita, bien arreglada, con ese aire de quien está acostumbrada a cosas finas. Venía de la Ciudad de México. Su familia, según Diego, tenía negocios de exportación. Gente de dinero, pensé cuando la conocí, pero traté de no juzgar. Mi hijo estaba enamorado, y eso era lo importante. Desde el principio algo en Valeria no me cuadraba del todo. No era descortés, no era grosera, pero había algo en su forma de mirarme, como si estuviera evaluándome, midiendo mi valor y encontrándome insuficiente. Cuando Diego me contó que se iban a casar, lo felicité con todo mi corazón. Hijo, si ella te hace feliz, yo estoy feliz. Pero por dentro tenía un nudo en el estómago que no se iba. Los padres de Valeria eran don Esteban Castillo y doña Patricia de Castillo. Un hombre de unos 60 años, bien vestido, con ese aire de superioridad que solo da el dinero. Y ella, una mujer elegante, de hablar fino, que sonreía pero cuyos ojos eran fríos como el hielo.
La primera vez que fui a su casa en la Ciudad de México, me sentí fuera de lugar. Era una residencia enorme en una colonia que yo ni siquiera sabía pronunciar bien, Lomas de Chapultepec, creo, con jardines cuidados por jardineros profesionales, muebles que parecían sacados de una revista, y un silencio que no era paz, sino distancia. Don Esteban me dio la mano con desgano. Mucho gusto, don Alberto. Diego nos ha hablado mucho de usted. Pero su tono decía lo contrario. Decía, sé exactamente quién eres y no me impresionas. Doña Patricia fue aún peor. Me ofreció café en una taza tan delicada que tenía miedo de romperla. Y durante toda la conversación me hizo preguntas que sonaban inocentes, pero que claramente buscaban confirmar lo que ya pensaba de mí. ¿Y usted siempre ha vivido en el rancho, don Alberto? Sí, señora. Toda mi vida. ¡Qué interesante! ¿Y tiene otros negocios aparte de la agricultura? No, señora, solo el rancho es lo que sé hacer. Ah, claro. Qué noble, el trabajo de la tierra. Noble. La palabra me cayó como insulto disfrazado de cumplido. Pero tragué mi orgullo, por mi hijo, porque él estaba feliz, porque yo no quería ser el padre que arruina la relación de su hijo por sospechas infundadas. Los meses pasaron. Los preparativos de la boda avanzaron. Yo ayudé con lo que pude. Diego me dijo que no me preocupara por los gastos, que la familia de Valeria estaba cubriendo casi todo. Ellos insistieron, papá. Pero yo puse lo mío también. Yo le di lo que tenía ahorrado. No era mucho, pero era honesto. Dinero ganado con el sudor de mi frente. Y entonces llegó la cena de compromiso, una semana antes de la boda, en un hotel elegante de Morelia, con más de 50 invitados, familia de ambos lados, amigos, colegas de Diego, y yo, el padre del novio, llegando directamente del rancho después de un día de trabajo. Me había bañado, me había puesto mi mejor camisa, unos pantalones de vestir que solo usaba para ocasiones especiales. Me había peinado con cuidado, pero seguía siendo yo. Un hombre de 63 años con manos callosas y botas limpias pero viejas. Y cuando entré al salón del hotel, buscando a mi hijo entre la gente elegante, escuché su voz, la voz de Valeria. Llegó el campesino apestoso. No lo dijo gritando, lo dijo en un murmullo, a su madre, que estaba a su lado, pero lo suficientemente alto para que yo lo escuchara, para que varias personas alrededor lo escucharan. Se me cortó la respiración. Sentí como el salón daba vueltas, como todas las miradas se volteaban hacia mí, algunas con lástima, otras con incomodidad, algunas con diversión apenas disimulada. Me giré para irme, para salir de ahí, para no arruinarle la noche a mi hijo. Pero Diego apareció de la nada. Me tomó del brazo con firmeza y en lugar de soltarme, me acercó a él. «Tranquilo, papá», susurró en mi oído. «Mañana es nuestra venganza». Lo miré confundido. «¿Qué? Confía en mí, por favor. Aguanta esta noche. Te lo explicaré todo después». Había algo en sus ojos, algo duro, algo decidido, algo que no había visto antes en mi hijo. Asentí. No entendía nada, pero confié. Diego me llevó a una mesa, me presentó con algunos de sus amigos ingenieros, gente educada que me trató con respeto genuino. Hablamos de agricultura, de técnicas de riego, de sostenibilidad. Me hicieron sentir incluido, valorado. Pero durante toda la cena no pude dejar de mirar hacia la mesa principal, donde Valeria estaba sentada con sus padres, riéndose, brindando, como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera insultado minutos antes. Y don Esteban me miraba de vez en cuando, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos, como diciendo, «Sabes tu lugar, campesino». Después de la cena, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Diego me pidió que lo acompañara a su coche. Subimos, cerró las puertas y me miró con una seriedad que me asustó. «Papá, necesito contarte algo y necesito que me escuches hasta el final sin interrumpir». «¿Qué pasa, hijo?» Sacó su teléfono, abrió una aplicación de grabación de audio y me mostró una lista de archivos. Había más de 20. ¿Qué es esto? Grabaciones de Valeria, de sus padres, de conversaciones que tuvieron cuando pensaban que yo no estaba escuchando.
Se me revolvió el estómago. Diego, ¿qué hiciste? Hace 3 semanas empecé a sospechar. Valeria comenzó a hacer preguntas extrañas sobre el rancho, sobre si estaba a tu nombre, sobre si tenías testamento, sobre cuánto podría valer. Al principio pensé que era curiosidad normal, pero luego empezó a presionar, a decir que después de casarnos deberíamos convencerte de poner el rancho a mi nombre. Para protegerlo, decía, para que no haya problemas legales después. Hijo, espera, hay más. Una noche estaba en su casa, en la sala, cuando escuché voces en el estudio de don Esteban. La puerta estaba entreabierta y escuché a Valeria hablar con sus padres, sobre mí, sobre ti, sobre el rancho. Diego apretó play en una de las grabaciones. La voz de Valeria sonó clara, sin el tono dulce que usaba conmigo. Ya casi, mamá. Solo faltan 2 semanas para la boda. Después convenzo a Diego de que hable con su padre. El viejo es tonto, va a firmar lo que sea si su hijo se lo pide. La voz de doña Patricia respondió, ¿y si no firma? Entonces usamos el plan B. Diego ya me dio acceso a sus cuentas. Tiene ahorros. No mucho, pero suficiente. Y una vez que estemos casados, todo es comunidad de bienes. Puedo moverlo como quiera. La voz de don Esteban se escuchó entonces. El rancho es lo importante. Esa tierra está justo en la zona que van a desarrollar. El gobierno ya aprobó la autopista. En 2 años esa tierra va a valer 10 veces más. Necesitamos ese rancho. Lo sé, papá. Por eso me casé con él. ¿Crees que me gustaba ir a ese pueblo mugroso? ¿Fingir que me caía bien su padre campesino? Pero valdrá la pena. Se me cayó el teléfono de las manos. Diego lo recogió. Me miró con ojos llenos de dolor y rabia. Hay más grabaciones, papá. Peores, hablando de cómo planean manipularme, de cómo piensan sacarte del rancho, de cómo se van a repartir el dinero cuando vendan la tierra. No podía hablar. Solo podía sentir cómo todo lo que creía saber se desmoronaba. Por eso te pedí que aguantaras esta noche, continuó Diego. Porque mañana en la boda voy a exponer todo frente a todos. Tengo las grabaciones, tengo videos también. Los grabé cuando volví a su casa con una cámara oculta. Tengo pruebas de todo. Hijo, la boda es pasado mañana. Lo sé, ya está pagada. El salón, la comida, la música, todo. Pero no me voy a casar con esa víbora. Y no voy a dejar que se salga con la suya. Voy a exponer quiénes son realmente. Frente a su familia, frente a sus amigos, frente a todos. Lo miré a los ojos. Vi al niño que crié, pero también vi al hombre en que se había convertido. Un hombre que no iba a permitir que lo usaran, que no iba a permitir que humillaran a su padre. ¿Estás seguro de esto? Completamente. Va a ser un escándalo. Que lo sea. Prefiero un escándalo que una vida atado a una mentira. Lo abracé. Fuerte. Como cuando era niño y tenía pesadillas. Estoy orgulloso de ti, hijo. Gracias, papá, pero necesito que me ayudes. Necesito que mañana en la boda te mantengas calmado, que no reacciones sin importar lo que veas, porque todo va a salir según el plan. ¿Qué plan? Sonrió. Fue una sonrisa que me recordó a su madre. Ya verás. Esa noche no dormí. Me quedé en mi habitación del hotel, dándole vueltas a todo, a las palabras de Valeria, a las grabaciones, al plan de Diego. Parte de mí quería convencerlo de que cancelara la boda y ya, que se alejara, que no se rebajara a su nivel. Pero otra parte, la parte que todavía sentía el ardor de esas palabras, el campesino apestoso, quería justicia, quería que pagaran. A la mañana siguiente, Diego me llamó temprano. Papá, ¿puedes venir a mi departamento? Hay alguien que quiero que conozcas. Llegué 1 hora después. En el departamento estaban Diego y otro hombre. Un tipo de unos 40 años con lentes, ropa casual, una laptop abierta sobre la mesa. Papá, él es Javier. Es técnico en audiovisuales. Va a ayudarnos con la presentación de mañana. Javier me dio la mano. Mucho gusto, don Alberto. Diego me explicó todo. Lo que vamos a hacer es montar un sistema de proyección en el salón. Durante la ceremonia, justo antes de los votos, vamos a proyectar las grabaciones y los videos en una pantalla grande. Todo coordinado. ¿Y el lugar lo permite?
Ya hablé con el encargado del salón, dijo Diego. Le expliqué que quería hacer una presentación especial para Valeria. Le pagué extra. No sospecha nada. ¿Y ella? Ella no sabe nada. Cree que todo va según lo planeado. Esta mañana me escribió emocionada, diciendo que no puede esperar a ser mi esposa. El desprecio en su voz era palpable. Javier me mostró cómo iba a funcionar todo. Las grabaciones editadas. Los videos con subtítulos para que todos entendieran claramente lo que se decía. El timing exacto. Va a ser como una bomba, dijo Javier. Pero una bomba bien colocada. Salí de ese departamento con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Esto iba a cambiar todo, no solo para Diego y Valeria, sino para nuestra familia, para su familia, para todos los que iban a estar en esa boda. El día de la boda llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse mi mejor traje, el mismo que usé en la boda de Mariana. Me vi al espejo y pensé en Rosa María, en lo que ella diría si estuviera aquí. Creo que estaría orgullosa de Diego, de su valor, de su decisión de no dejarse pisotear. Llegué al salón 2 horas antes. Javier ya estaba ahí, instalando la pantalla gigante en el altar. El personal del lugar pensaba que era parte de la decoración romántica. Para mostrar fotos de la pareja, les había dicho Diego. Los invitados empezaron a llegar. La familia de Valeria, elegante y presumida. Amigos de ambos lados, colegas de Diego, gente que no tenía idea de lo que estaba a punto de presenciar. Yo me senté en la primera fila del lado del novio, solo. El lugar donde debería haber estado Rosa María estaba vacío, pero sentí su presencia, como diciéndome, tranquilo Alberto, la verdad siempre sale a la luz. Y entonces comenzó la ceremonia. La música comenzó a sonar, esa marcha nupcial que todas las bodas usan. Los invitados se pusieron de pie, las puertas del salón se abrieron y apareció Valeria del brazo de don Esteban. Llevaba un vestido blanco espectacular, probablemente carísimo, con pedrería que brillaba con cada paso. El velo cubría su rostro, pero se podía ver su sonrisa de satisfacción. Don Esteban caminaba con el pecho inflado, como un rey entregando a su princesa. Diego estaba parado frente al altar, impecable en su traje negro. Pero yo conocía a mi hijo, conocía cada gesto, cada expresión, y aunque para todos los demás parecía un novio nervioso esperando a su novia, yo veía la tensión en sus hombros, la determinación en su mandíbula apretada, las manos ligeramente cerradas en puños a los costados de su cuerpo. Valeria llegó al altar. Don Esteban le entregó la mano a Diego con una palmada en el hombro que parecía decir, «Ahora es tu problema, muchacho». Luego fue a sentarse junto a doña Patricia, quien me lanzó una mirada de suficiencia antes de sonreír hacia el altar. El sacerdote comenzó con las palabras tradicionales. Bienvenida. Reflexión sobre el matrimonio, las responsabilidades, el compromiso. Todo sonaba hermoso, todo parecía perfecto. Yo miraba el reloj discretamente. Javier estaba en la cabina de control técnico al fondo del salón, esperando la señal de Diego. La pantalla gigante que habían instalado detrás del altar estaba apagada. Los invitados probablemente pensaban que era para mostrar fotos románticas después de la ceremonia. No sabían que era una guillotina esperando caer. El sacerdote llegó a la parte de las lecturas. Una prima de Valeria subió a leer un pasaje sobre el amor. Luego un amigo de Diego leyó otro, todo muy emotivo. Algunas personas ya estaban sacando pañuelos. Doña Patricia lloraba delicadamente, sin arruinar su maquillaje. Don Esteban mantenía esa sonrisa de orgullo, los padres de la novia viendo cómo su hija conseguía exactamente lo que habían planeado. Finalmente, llegó el momento de los votos. El sacerdote se dirigió a Diego primero. Diego Mendoza, tomas a Valeria Castillo como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Diego respiró profundo, miró a Valeria, luego miró al sacerdote y dijo algo que nadie esperaba. Padre, antes de responder, hay algo que todos los presentes necesitan ver. El sacerdote parpadeó confundido. ¿Disculpa?
Hay información que debe ser revelada antes de continuar con esta ceremonia. Valeria lo miró con alarma. «¿Diego? ¿Qué estás haciendo?» «La verdad», respondió mi hijo con voz firme. Luego hizo una señal con la cabeza hacia el fondo del salón. La pantalla gigante se encendió. Los murmullos recorrieron el salón. La gente miraba hacia atrás, hacia la pantalla, confundida. Y entonces comenzó la reproducción. Primero apareció un título en letras grandes: La verdad sobre Valeria Castillo y su familia. Don Esteban se puso de pie. «Esto es un ultraje. Apaguen esa cosa». Pero ya era tarde. El primer video comenzó a reproducirse. Era una grabación de la sala de la casa de los Castillo. Se veía a Valeria sentada con sus padres. La calidad era buena. El audio era claro. Y lo que decían era devastador. La voz de Valeria sonó por los altavoces del salón. «Ya casi, mamá. Solo faltan 2 semanas para la boda. Después convenzo a Diego de que hable con su padre. El viejo es tonto, va a firmar lo que sea si su hijo se lo pide». Un jadeo colectivo recorrió el salón. Todos los ojos se volvieron hacia la pantalla, luego hacia Valeria, luego hacia mí. Yo me quedé inmóvil, como Diego me había pedido, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia, dolor y satisfacción. La grabación continuó. Doña Patricia preguntaba: «¿Y si no firma?» Entonces usamos el plan B. Diego ya me dio acceso a sus cuentas. Tiene ahorros, no mucho, pero suficiente. Y una vez que estemos casados, todo es comunidad de bienes. Puedo moverlo como quiera». Valeria en el altar estaba pálida. «No, eso está editado, es mentira». Pero el video seguía. Ahora era don Esteban quien hablaba. «El rancho es lo importante. Esa tierra está justo en la zona que van a desarrollar. El gobierno ya aprobó la autopista. En 2 años, esa tierra va a valer 10 veces más. Necesitamos ese rancho». «Lo sé, papá. Por eso me casé con él. ¿Crees que me gustaba ir a ese pueblo mugroso? ¿Fingir que me caía bien su padre campesino? Pero valdrá la pena». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Solo miraban la pantalla con horror. Luego comenzó el segundo video. Este era más reciente, de apenas 1 semana atrás. Valeria hablando por teléfono con alguien. «Sí, ya casi termina esta pesadilla. En 1 semana me caso con el tonto este y empezamos a trabajar en sacarle el rancho al viejo. Mi papá ya tiene compradores interesados. Vamos a hacer una fortuna». Un amigo de Diego se levantó de su asiento. «Esto es increíble, Valeria, eres una...» «Es mentira», gritó Valeria con lágrimas corriendo por su rostro. «Diego, diles que es mentira. Alguien manipuló esos videos». Pero entonces apareció un tercer video. Este era el más dañino. Era de la noche de la cena de compromiso. Valeria con su madre en el baño del hotel, retocándose el maquillaje. Doña Patricia decía: «¿Viste cómo llegó el padre? Oliendo a establo. ¡Qué vergüenza!». Valeria se reía. «Lo sé. Llegó el campesino apestoso. Pero tranquila, mamá. Después de la boda, nos aseguramos de que Diego se distancie de él, que lo meta a un asilo o algo. No lo necesitamos cerca». Esa fue la gota que derramó el vaso. Varios invitados se levantaron indignados. Una tía de Diego gritó: «Sinvergüenzas, víboras». Los amigos de Diego lo rodearon en el altar como protegiéndolo. Y del lado de Valeria varios invitados comenzaron a levantarse para irse, escandalizados. Don Esteban intentó apagar la pantalla él mismo, corriendo hacia la cabina técnica. Pero Javier había cerrado la puerta con seguro, y la presentación continuaba. Ahora aparecían documentos. Contratos preliminares que don Esteban había firmado para vender mi rancho. Documentos que ni siquiera sabía que existían. Acuerdos con desarrolladores inmobiliarios, proyecciones de ganancias, todo planeado al detalle, todo basado en conseguir mi tierra a través de Diego. El sacerdote, completamente abrumado, bajó del altar. Yo no puedo continuar con esto. Esto no es una ceremonia, es un circo. Valeria se volvió hacia Diego con furia. «Me arruinaste, destruiste todo». «No», respondió Diego con una calma helada. «Tú te arruinaste sola. Yo solo me aseguré de que todos supieran quién eres realmente».
Pero la boda está pagada, hay contratos. Los contratos se pueden romper. Los matrimonios basados en mentiras, no. Preferí exponerte aquí, frente a todos, que vivir una mentira el resto de mi vida. Don Esteban había logrado forzar la puerta de la cabina técnica. Javier salió rápidamente, protegiéndose. Don Esteban apagó el proyector, pero ya era demasiado tarde. Todos habían visto suficiente. Doña Patricia estaba histérica. Esto es difamación, los vamos a demandar, van a pagar por esto. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Uno de los invitados del lado de Valeria se levantó. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con cara de pocos amigos. «Don Esteban», dijo con voz fuerte, «creo que usted y yo necesitamos hablar. Soy el licenciado Ramírez, fiscal de la Procuraduría de Justicia del Estado. Y lo que acabo de ver constituye intento de fraude, conspiración para despojar bienes y posible falsificación de documentos». Se me cayó la mandíbula. No sabía que había un fiscal entre los invitados. Diego me miró y sonrió ligeramente. Tampoco él lo sabía. Era un invitado del lado de Valeria, probablemente un conocido de la familia. Don Esteban se puso blanco. «Licenciado, esto es un malentendido. No es un malentendido. Son conversaciones grabadas admitiendo intenciones fraudulentas. Son documentos que muestran acuerdos para disponer de propiedad ajena. Voy a necesitar que usted, su esposa y su hija me acompañen para rendir declaración». «No vamos a ir a ningún lado», gritó doña Patricia. «Entonces tendré que llamar a la policía para que los escolten». El salón estaba en caos total. Algunos invitados filmaban todo con sus teléfonos. Otros salían corriendo. Los amigos de Diego nos rodeaban, formando una barrera protectora. La familia de Valeria estaba dividida, algunos indignados, otros avergonzados, algunos incluso acercándose a Diego para pedirle disculpas. Una prima de Valeria se acercó llorando. «Diego, lo siento mucho, no sabíamos nada de esto. Mi prima siempre fue ambiciosa, pero nunca pensé que llegaría tan lejos». Un tío anciano de Valeria se acercó a mí. «Don Alberto, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Esto es una vergüenza para nuestra familia». Yo solo asentía, todavía procesando todo lo que estaba pasando. El licenciado Ramírez sacó su teléfono y llamó a sus colegas. «Necesito una patrulla en el salón de eventos Imperial. Tenemos un caso de intento de fraude que requiere investigación inmediata». Valeria intentó huir. Literalmente levantó su vestido de novia y corrió hacia la salida. Pero varios invitados le bloquearon el camino. No con violencia, solo poniéndose enfrente. «No vas a ningún lado», dijo uno de los amigos de Diego. «Vas a enfrentar lo que hiciste». Valeria colapsó en el piso, llorando histéricamente. Su maquillaje perfecto corría por su rostro, su vestido de miles de pesos arrastrándose por el suelo, su sueño de oro convertido en pesadilla. Doña Patricia trataba de consolarla, pero también estaba llorando, aunque sus lágrimas parecían más de rabia que de arrepentimiento. Don Esteban estaba sentado en una silla con la cabeza entre las manos, su imperio de mentiras derrumbándose frente a sus ojos. 15 minutos después, llegó la policía. 3 patrullas, oficiales uniformados que entraron al salón con profesionalismo. El licenciado Ramírez les explicó la situación. Les mostró algunos de los videos en su propio teléfono que había grabado de la pantalla. «Necesito que escolten a estas 3 personas a la fiscalía. Vamos a abrir una investigación formal». Don Esteban se puso de pie con dignidad falsa. «Esto es absurdo. No hicimos nada ilegal. Conspirar para defraudar a alguien de su propiedad es ilegal, don Esteban. Falsificar documentos es ilegal. Y si lo que vimos en esos videos es auténtico, ustedes tienen muchos cargos que enfrentar. Esos videos están editados. Entonces eso se determinará en la investigación, pero por ahora necesito que me acompañen». Se llevaron a los 3. Valeria todavía en su vestido de novia, doña Patricia llorando, don Esteban tratando de mantener la compostura, pero fracasando miserablemente. Cuando salieron del salón escoltados por policías, algunos invitados aplaudieron. Otros solo miraban con asombro. Era como una película, excepto que era real, dolorosamente real.
Cuando finalmente se fueron, el salón quedó en un silencio extraño. El sacerdote se había ido hacía rato, claramente abrumado. El personal del lugar no sabía qué hacer. La comida estaba preparada, la música estaba lista, pero no había boda. Diego bajó del altar y caminó hacia mí. Me abrazó fuerte. «Lo siento, papá. Siento que tuviste que pasar por esto. No te disculpes, hijo. Hiciste lo correcto». «¿De verdad crees eso?» «Completamente. Esa mujer y su familia te iban a destruir. Nos iban a destruir a ambos. Mejor que saliera a la luz ahora que después». Uno de los amigos de Diego se acercó. «Hermano, eso fue épico. Brutal, pero épico». Otro agregó: «Valeria y su familia se lo merecían». «Qué descarados». Pero yo veía el dolor en los ojos de mi hijo. Él había amado a esa mujer, o al menos había amado la idea de ella. Y descubrir que todo era mentira, que solo lo usaba, tenía que doler. Doler mucho. «¿Quieres que nos vayamos?», le pregunté. Diego miró alrededor. El salón decorado, la comida preparada, los invitados que todavía permanecían, ahora charlando en grupos, procesando lo que habían presenciado. «No», dijo finalmente, «la comida está pagada, la música está lista, que se quede quien quiera, y vamos a celebrar». «¿Celebrar qué?». «Que me libré de la peor decisión de mi vida, que mi papá está a salvo, que la verdad salió a la luz». Y así fue. De manera extraña, surreal, esa boda cancelada se convirtió en una fiesta de liberación. Los amigos verdaderos de Diego se quedaron. Algunos familiares también. Comimos, bebimos, incluso bailamos un poco. Yo bailé con mi hija Mariana, que había llegado corriendo cuando se enteró de lo que estaba pasando. «Papá, ¿estás bien?». «Ahora sí, mija, ahora sí». Pero mientras bailábamos no podía dejar de pensar en lo cerca que habíamos estado del desastre. Si Diego no hubiera descubierto la verdad, si no hubiera tenido el valor de exponerla, habríamos perdido todo. El rancho que mi padre me dejó, el trabajo de generaciones, todo. Y lo peor, habría perdido a mi hijo, porque Valeria lo habría alejado de mí. Lo habría manipulado hasta convertirlo en alguien que yo no reconocería. Esa noche, cuando la fiesta terminó y todos se fueron, Diego y yo nos sentamos solos en el salón ya vacío. Las luces estaban apagadas, excepto por algunas decorativas. Las mesas estaban desordenadas. Parecía el escenario después de una batalla. «Hijo, ¿cómo descubriste todo? Cuéntame desde el principio». Diego respiró profundo. «Hace como un mes, Valeria empezó a comportarse diferente, más interesada en el rancho. Hacía preguntas sobre cuántas hectáreas tenías, sobre si había deudas, sobre tu testamento. ¿Y eso no te pareció extraño?». «Al principio no. Pensé que era natural que quisiera saber sobre la familia a la que se iba a unir, pero luego se puso más insistente. Me decía que deberíamos convencerte de poner el rancho a mi nombre. Para protegerlo de impuestos», decía, «para que no haya problemas legales cuando seas mayor». «¿Y tú qué le dijiste?». «Que no, que el rancho era tuyo y que tú decidirías qué hacer con él cuando fuera el momento». Ella se molestó. Empezó a insinuar que eras terco, que no entendías el mundo moderno, que yo tenía que ser más firme contigo. Manipulación pura. Sí, y ahí empecé a sospechar. Entonces una noche fuimos a cenar a casa de sus padres. Yo llegué temprano, toqué la puerta pero nadie contestó, aunque escuchaba voces adentro. Empujé y estaba abierta. Entré y escuché a Valeria hablando con sus padres en el estudio, sobre nosotros, sobre ti, sobre sus planes. ¿Y grabaste? En ese momento no. Solo escuché paralizado. Pero después regresé con una grabadora pequeña y una cámara oculta. Durante 3 semanas junté evidencia, grabaciones, videos, documentos que don Esteban dejaba en su escritorio. Arriesgaste mucho, hijo. Tenía que hacerlo, porque cada día que pasaba, Valeria presionaba más. Ya me había pedido las contraseñas de mis cuentas bancarias para organizar las finanzas del matrimonio, decía, y yo, como idiota, se las di. Confiaste. Confié en la persona equivocada. Nos quedamos en silencio por un momento.
¿Y ahora qué sigue?, pregunté. Ahora viene lo legal. El licenciado Ramírez me contactó. Quiere que presente todas las grabaciones formalmente. Van a investigar a los Castillo por intento de fraude y posiblemente por otros cargos si encuentran más irregularidades. ¿Crees que encuentren más? Papá, gente así no opera limpiamente. Si intentaron estafarnos a nosotros, probablemente han hecho lo mismo con otros. Tenía razón, y los siguientes días probarían exactamente eso. Los días después de la boda cancelada fueron un torbellino de emociones, llamadas telefónicas y procedimientos legales que nunca imaginé que tendría que enfrentar a mis 63 años. Diego y yo nos reunimos con el licenciado Ramírez en su oficina de la Procuraduría. Era un edificio gris, burocrático, con pasillos largos que olían a papel viejo y café recalentado. Pero el despacho del licenciado era ordenado, profesional, con títulos en las paredes que demostraban años de experiencia. Don Alberto Diego nos saludó estrechándonos la mano con firmeza. Tomen asiento. Tenemos mucho de qué hablar. Nos sentamos frente a su escritorio. Diego traía una mochila con todas las evidencias, memorias USB con las grabaciones, copias impresas de documentos que había fotografiado en casa de los Castillo, registros de mensajes de texto donde Valeria le pedía información sobre mi patrimonio. El licenciado revisó todo con cuidado meticuloso. Escuchó las grabaciones completas, no solo los fragmentos que se habían mostrado en la boda. Leyó cada documento, tomaba notas constantemente en una libreta legal. Después de casi 2 horas, se quitó los lentes y nos miró con seriedad. Esto es sólido, muy sólido. Tenemos evidencia clara de conspiración para cometer fraude. Valeria y sus padres discutieron abiertamente planes para despojar a don Alberto de su propiedad mediante engaño y manipulación. Los documentos que don Esteban preparó para vender el rancho sin ser el propietario constituyen falsificación. Y el acceso no autorizado a las cuentas bancarias de Diego, aunque él dio las contraseñas voluntariamente, puede considerarse abuso de confianza con fines fraudulentos. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, pregunté. Significa que vamos a presentar cargos formales contra los 3, Valeria Castillo, Esteban Castillo y Patricia Vega de Castillo. Los cargos incluirán intento de fraude, conspiración, falsificación de documentos y abuso de confianza. Dependiendo de lo que descubramos en la investigación, podrían agregarse más cargos. ¿Cuánto tiempo puede llevar esto?, preguntó Diego. El proceso legal puede tardar meses, pero la investigación preliminar ya comenzó. Mis colegas están revisando los antecedentes de la familia Castillo y ya encontramos algo interesante. Sacó una carpeta de su escritorio, la abrió y nos mostró varios documentos. Don Esteban Castillo tiene un historial, no de condenas, pero sí de demandas civiles. En los últimos 10 años, ha sido demandado 5 veces por socios comerciales alegando fraude o incumplimiento de contratos. 3 casos se resolvieron con acuerdos extrajudiciales donde él pagó sumas considerables. Los otros 2 fueron desestimados por falta de pruebas suficientes. Se me revolvió el estómago. ¿Y eso no aparece en ningún registro público? Aparece si sabes dónde buscar, pero la mayoría de la gente no investiga a fondo. Además, don Esteban es hábil proyectando una imagen de éxito y respetabilidad. Vive en una zona exclusiva, tiene conexiones sociales, dona a causas benéficas, todo diseñado para parecer legítimo. ¿Y Valeria?, preguntó Diego con voz tensa. Valeria es más joven, obviamente no tiene un historial tan largo, pero encontramos algo preocupante. Hace 3 años estuvo brevemente comprometida con otro hombre, un empresario de Guadalajara. El compromiso se rompió abruptamente. Hablamos discretamente con él. Nos dijo que la familia de Valeria había empezado a hacer preguntas sobre sus propiedades y negocios. Cuando él se negó a dar acceso a cierta información financiera, Valeria terminó la relación. Diego cerró los ojos. Era su patrón. Lo que me hicieron a mí lo habían intentado antes. Exactamente. Y probablemente lo habrían seguido intentando con otros si ustedes no los hubieran expuesto. El licenciado Ramírez continuó. Ahora hay algo más que necesito discutir con ustedes.
Los Castillo están siendo representados por abogados muy caros. Ya presentaron una contraquerella alegando difamación, daño moral y violación a la privacidad por las grabaciones. ¿Pueden hacer esos?, pregunté alarmado. Pueden intentarlo, pero su caso es débil. Las grabaciones se realizaron en espacios donde Diego tenía derecho a estar como invitado. No fueron obtenidas mediante espionaje ilegal, y el contenido de las grabaciones es tan incriminatorio que cualquier juez razonable entenderá que Diego estaba protegiéndose a sí mismo y a su padre de un fraude inminente. ¿Entonces no tenemos de qué preocuparnos? No dije eso. Los Castillo van a pelear, van a tratar de desprestigiarnos. Van a contratar investigadores para buscar cualquier cosa que puedan usar en nuestra contra. Por eso necesito que ustedes sean absolutamente honestos conmigo. ¿Hay algo en su pasado, en sus finanzas, en sus vidas personales que pueda ser usado para desacreditarlos? Diego y yo nos miramos. Pensé en mi vida. 63 años de trabajo honesto, impuestos pagados, ningún negocio turbio, ningún secreto oscuro. No, dije firmemente. Mi vida es un libro abierto. El rancho es mío, heredado de mi padre con todos los papeles en regla. Pago mis impuestos, no tengo deudas, no he estado involucrado en ningún escándalo. ¿Y usted, Diego? Trabajo honesto, declaraciones fiscales al corriente, no tengo enemigos. Bueno, excepto los que acabo de crear al exponer a los Castillo. El licenciado asintió satisfecho. Bien, eso nos pone en una posición fuerte. Ahora hay otro tema, la boda. ¿Quién pagó qué? La familia de Valeria pagó el salón, la comida y la decoración, explicó Diego. Yo pagué la música, las invitaciones y algunas otras cosas menores. En total, gasté como 80,000 pesos. Ellos gastaron fácilmente 300,000. ¿Firmaron algún contrato de servicios? Sí, está todo a nombre de don Esteban. Él insistió en manejar todo. Perfecto. Eso significa que cualquier pérdida financiera por la cancelación es su problema, no el suyo. Y difícilmente pueden demandar por eso cuando fueron expuestos cometiendo fraude. Salimos de esa reunión con una mezcla de alivio y aprensión. El proceso legal apenas comenzaba, pero al menos teníamos un buen abogado y un caso sólido. Los días siguientes fueron extraños. Diego se mudó temporalmente conmigo al rancho. Necesitaba distancia de la ciudad, de los lugares que le recordaban a Valeria. Yo estaba feliz de tenerlo cerca, aunque las circunstancias fueran terribles. Trabajábamos juntos en el rancho, como en los viejos tiempos, arando, sembrando, reparando cercas. El trabajo físico le hacía bien, lo ayudaba a procesar todo, y a mí me recordaba por qué peleábamos. Esta tierra, este legado, esto era lo que los Castillo habían intentado robarnos. Una tarde, mientras descansábamos bajo la sombra de un árbol bebiendo agua fresca, Diego habló. «Papá, ¿crees que soy un cobarde?» Lo miré sorprendido. «¿Por qué dices eso?» «Porque dejé que Valeria me manipulara, porque le di acceso a mis cuentas, porque casi caigo en su trampa». «No eres un cobarde, hijo. Fuiste un hombre que confió, que amó, y cuando descubriste la verdad, tuviste el valor de enfrentarla. Muchos hombres en tu situación habrían seguido adelante con la boda por vergüenza, por no admitir que se equivocaron. Tú tuviste el valor de cancelarla públicamente. Fue humillante, fue valiente. Se quedó callado por un momento. ¿Sabes qué es lo peor? Que parte de mí todavía la extraña, no a la Valeria real, sino a la que yo creía que era. Eso es normal. Estás de duelo por una relación que pensabas que era real, pero no lo era. Ese tipo de dolor tarda en sanar. ¿Cuánto tiempo tardó mamá en sanarte cuando murió? La pregunta me golpeó en el pecho. Hijo, tu mamá murió hace 6 años y todavía hay días donde duele como si fuera ayer. Pero el dolor se hace más manejable con el tiempo. Aprendes a vivir con él. No sé si quiero volver a confiar en alguien. Vas a querer, eventualmente. Pero esta experiencia te hizo más sabio, más cuidadoso. Y eso no es malo. 2 semanas después de la boda cancelada, recibimos una citación oficial. Los Castillo habían sido formalmente acusados. La audiencia preliminar sería en un mes.
Tendríamos que presentarnos en el juzgado para ratificar nuestras declaraciones y presentar las evidencias formalmente. Pero antes de eso, algo inesperado sucedió. Una mañana, mientras Diego y yo desayunábamos en el porche del rancho, llegó un coche desconocido. Un BMW negro, reluciente, completamente fuera de lugar en nuestro camino de terracería. Se bajó un hombre de unos 45 años, bien vestido, con maletín. «¿Don Alberto Mendoza?», preguntó acercándose. «Sí, soy yo». «¿Quién pregunta?». «Soy el licenciado Marcos Vega. Represento a la familia Castillo». Diego se puso de pie inmediatamente. «No tienen nada que hablar con nosotros. Por favor, solo 5 minutos. Vengo con una propuesta». Miré a Diego. Él negaba con la cabeza, pero mi curiosidad pudo más. 5 minutos, dije. El licenciado Vega se sentó en una silla de plástico que le ofrecí. Abrió su maletín y sacó unos documentos. «Mis clientes quieren resolver esto de manera extrajudicial. Están dispuestos a pagar una compensación generosa si ustedes retiran los cargos». «¿Compensación?». Diego casi escupió la palabra. «¿Creen que pueden comprar su salida de esto?». «No se trata de comprar nada. Se trata de evitar un proceso largo, costoso y doloroso para todos. Un juicio público va a destruir reputaciones en ambos lados. Nosotros no tenemos nada que esconder», dije firmemente. «Tal vez no, pero un juicio mediático es impredecible. Los Castillo tienen recursos para contratar expertos que pueden sembrar dudas sobre la autenticidad de las grabaciones. Pueden alegar que Diego las manipuló porque quería vengarse por alguna razón. Pueden hacer que todo se vuelva muy complicado». «Las grabaciones son reales», dijo Diego con voz dura. «Yo les creo, pero un jurado podría no hacerlo si les presentan suficiente contraevidencia técnica. Mi trabajo es ofrecerles una salida limpia, 500,000 pesos, más una disculpa pública de la familia Castillo. Y todos seguimos con nuestras vidas. 500,000 pesos. Era una cantidad considerable. Podría usar ese dinero para modernizar el rancho, para ayudar a Diego a reconstruir su vida. Pero miré a mi hijo. Vi el dolor en sus ojos, vi la traición que todavía cargaba, y supe que ninguna cantidad de dinero valdría dejar que esa gente escapara sin consecuencias. «No», dije. «Don Alberto, sea razonable». «Ya dije que no. Lo que hicieron no se arregla con dinero. Intentaron robarnos, manipularon a mi hijo, nos humillaron. Habrían seguido haciéndole lo mismo a otras personas. Esto va a juicio». El licenciado Vega suspiró. Guardó sus documentos. «Es su decisión, pero les advierto, los Castillo van a pelear con todo lo que tienen. Esto se va a poner feo». «Que se ponga», dijo Diego. «Estamos listos». El abogado se fue, su BMW levantando polvo en el camino de tierra mientras se alejaba. «¿Hicimos bien?», preguntó Diego cuando el coche desapareció. «Hicimos lo correcto». Y mientras decía esas palabras, sentí la presencia de Rosa María, como si estuviera ahí, en el porche con nosotros, asintiendo con aprobación. El mes siguiente fue de preparación intensiva. El licenciado Ramírez nos reunió varias veces para repasar nuestros testimonios. Trajo expertos forenses que verificaron la autenticidad de las grabaciones. Cada una fue analizada, certificada, respaldada con informes técnicos que demostraban que no habían sido manipuladas. También investigaron más a fondo a los Castillo, y lo que encontraron fue devastador. Don Esteban no solo tenía demandas civiles, tenía vínculos con empresas fantasma que se usaban para lavar dinero de origen dudoso. Nada directamente comprobable todavía, pero suficiente para ampliar la investigación. Doña Patricia tenía deudas. Muchas deudas, tarjetas de crédito al límite, préstamos personales sin pagar. Toda esa imagen de riqueza era fachada, vivían más allá de sus medios y necesitaban dinero desesperadamente. Y Valeria había mentido en su currículum. Varios de los trabajos que decía haber tenido nunca existieron. Algunas certificaciones eran falsas. Era una impostora en múltiples niveles. «Esto es oro», dijo el licenciado Ramírez cuando nos mostró todos los hallazgos. «El fiscal va a presentar todo esto.
Los Castillo no solo enfrentan los cargos originales, ahora también están siendo investigados por evasión fiscal y posible lavado de dinero. ¿Qué significa eso para el caso?, les pregunté. Significa que estamos pasando de un caso de fraude a un caso de crimen organizado financiero. Las sentencias potenciales son mucho mayores. Estamos hablando de años de prisión. Diego no mostró satisfacción, solo asentía procesando la información. Yo sabía que parte de él todavía se sentía mal por Valeria, no porque ella lo mereciera, sino porque él no era una persona vengativa por naturaleza. Finalmente llegó el día de la audiencia preliminar. Nos presentamos en el juzgado temprano en la mañana. Era un edificio antiguo pero majestuoso, con columnas de cantera y pasillos llenos de gente esperando sus propios casos. Los Castillo llegaron poco después. Valeria se veía diferente, sin maquillaje elaborado, ropa simple, cabello recogido, como si estuviera tratando de proyectar humildad, pero sus ojos seguían siendo duros. Don Esteban mantenía su aire de superioridad, pero se notaba la tensión. Doña Patricia iba entre ellos con lentes oscuros aunque estábamos adentro. Nos miramos a través del pasillo. Ninguno saludó, solo miradas cargadas de hostilidad. Entramos a la sala. El juez era un hombre mayor, de unos 70 años, con ese aire de quien ha visto todo en su larga carrera. Se sentó, golpeó el mazo y comenzó la audiencia. El fiscal presentó el caso, explicó los cargos, mostró fragmentos de las grabaciones, presentó los documentos falsificados. Era meticuloso, organizado, convincente. Los abogados de los Castillo trataron de objetar. Alegaron que las grabaciones eran inadmisibles por haber sido obtenidas sin consentimiento. El juez los escuchó y luego negó la objeción. El acusado Diego Mendoza estaba en un lugar donde tenía derecho legal de estar. No utilizó equipo de espionaje ilegal, y las conversaciones grabadas demuestran claramente planes para cometer un delito. La grabación es admisible. Los abogados trataron otro ángulo. Alegaron que todo era un malentendido, que las conversaciones estaban sacadas de contexto, que no había intención criminal real. El fiscal respondió presentando los contratos que don Esteban había preparado para vender mi rancho. Contratos con fechas, firmas falsificadas, proyecciones de ganancia. No había forma de interpretar eso como otra cosa que fraude planeado. El juez revisó todo cuidadosamente. Luego habló. Hay suficiente evidencia para proceder a juicio. Los acusados enfrentarán cargos de conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, abuso de confianza y pendiente de investigación adicional, posibles cargos relacionados con evasión fiscal. La fianza se establece en 2 millones de pesos por cada acusado. 2 millones, 6 millones en total. Era una suma enorme. Don Esteban se puso pálido. Doña Patricia comenzó a llorar. Valeria solo miraba al suelo. Siguiente audiencia programada para dentro de 3 meses, continuó el juez. Hasta entonces, los acusados tienen prohibido contactar a las víctimas o testigos. Cualquier violación resultará en arresto inmediato. Se levanta la sesión. Golpeó el mazo. Y así, oficialmente, comenzó el proceso que determinaría el destino de los Castillo. Salimos del juzgado sintiendo una mezcla de victoria y agotamiento. Era solo el principio. El juicio real vendría después, pero habíamos pasado el primer obstáculo. En el estacionamiento, mientras caminábamos hacia mi camioneta, una mujer se nos acercó. Tendría unos 30 años, bien vestida, con cara de determinación. ¿Diego Mendoza? Sí, soy yo. Me llamo Fernanda Rivas. Leí sobre su caso en las noticias y necesito hablar con usted, porque yo también fui víctima de la familia Castillo. Diego y yo nos miramos sorprendidos. ¿Qué?, preguntó Diego. Hace 2 años estuve brevemente comprometida con un primo de Valeria. La familia me hizo exactamente lo mismo que intentaron hacerle a usted. Preguntas sobre mi negocio familiar, presión para dar acceso a cuentas, insinuaciones sobre herencias. Cuando me di cuenta y terminé la relación, me amenazaron. Me dijeron que si hablaba destruirían mi reputación. ¿Por qué no denunciaste? Porque tenía miedo. Y porque no tenía pruebas como las que usted tiene. Pero ahora que usted los expuso, quiero testificar.
Quiero que paguen por todo lo que han hecho. El licenciado Ramírez, que había salido con nosotros, se acercó interesado. Señorita Rivas, me gustaría que viniera a mi oficina. Su testimonio podría ser muy valioso. Y así, el caso contra los Castillo se hizo aún más fuerte. Porque Fernanda no fue la única que se presentó. En las siguientes semanas, 3 personas más contactaron al fiscal, todas con historias similares, todas víctimas de los esquemas de la familia Castillo. Era un patrón, un modus operandi, y ahora estaba completamente expuesto. Los 3 meses entre la audiencia preliminar y el juicio real pasaron en una mezcla extraña de normalidad y tensión constante. Diego seguía viviendo conmigo en el rancho. Habíamos caído en una rutina cómoda: despertar al amanecer, desayunar juntos, trabajar la tierra, comer lo que yo cocinaba. Nunca fui gran chef, pero me defiendo. Y por las tardes revisar documentos legales o simplemente sentarnos en el porche a ver el atardecer. Una tarde, mientras tomábamos café después de un día particularmente duro reparando el sistema de riego, Diego habló de algo que claramente había estado guardando. Papá, he estado pensando en algo. Dime, cuando todo esto termine, quiero quedarme aquí, en el rancho, contigo. Lo miré sorprendido. Hijo, tienes tu vida en la ciudad, tu trabajo, tus amigos. Mi trabajo puedo hacerlo desde aquí. La mayoría es asesoría remota de todas formas. Y mis verdaderos amigos. Bueno, los que importan me apoyaron durante todo esto. Los demás no valen la pena. ¿Estás seguro? No quiero que tomes esta decisión por lo que pasó con Valeria. No es solo por eso. Estos meses aquí me recordaron lo que realmente importa: la tierra, la familia, el trabajo honesto. En la ciudad estaba viviendo una vida que no era mía, tratando de impresionar a gente que no valía la pena. Se me hizo un nudo en la garganta. Hijo, nada me haría más feliz que tenerte aquí, pero quiero que estés seguro. Estoy seguro. Y lo estaba. Lo veía en sus ojos. Mi hijo había encontrado su camino de regreso a casa. Pero antes de poder disfrutar ese futuro, teníamos que terminar con el presente. Y el presente incluía un juicio que prometía ser brutal. Los abogados de los Castillo, liderados por un equipo legal caro de la Ciudad de México, habían estado trabajando arduamente para construir su defensa. Según nos informó el licenciado Ramírez, su estrategia era triple. Primero, desacreditar las grabaciones como manipuladas o sacadas de contexto. Segundo, pintar a Diego como un hombre vengativo que fabricó todo porque Valeria lo había rechazado. Y tercero, presentar a la familia Castillo como víctimas de un montaje elaborado. Es absurdo, dijo Diego cuando nos explicaron la estrategia defensiva. ¿Cómo pueden argumentar que Valeria me rechazó cuando ella iba camino al altar? No tiene que tener sentido, explicó el licenciado Ramírez. Solo tiene que sembrar suficiente duda en la mente de los jueces. Por eso nuestra preparación tiene que ser impecable. Pasamos incontables horas repasando testimonios. El licenciado nos hacía preguntas difíciles, incómodas, diseñadas para prepararnos para lo que los abogados defensores intentarían hacer. Era agotador, pero necesario. También recibimos más apoyo del que esperábamos. Fernanda Rivas, la primera mujer que se había presentado como víctima anterior de los Castillo, se convirtió en una especie de coordinadora para las otras víctimas. Había organizado un grupo de 5 personas en total, todas dispuestas a testificar sobre esquemas similares que la familia Castillo había intentado con ellos. Esto es importante, nos dijo Fernanda una tarde cuando nos reunimos todos en la oficina del licenciado Ramírez. No se trata solo de ustedes o de mí. Se trata de detener un patrón de abuso que ha estado operando durante años. Uno de los otros testigos era un hombre de unos 50 años llamado Roberto. Había perdido un negocio familiar completo después de asociarse con don Esteban. Me convenció de que su experiencia en exportaciones nos haría crecer, explicó con voz temblorosa. En 6 meses había transferido la mayoría del control del negocio a empresas fantasma que él controlaba. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Perdí todo.
Otra testigo era una mujer mayor, doña Luz, cuyo hijo había estado comprometido con una sobrina de Valeria. Intentaron lo mismo. Preguntas sobre nuestra propiedad, sobre terrenos que teníamos. Gracias a Dios mi hijo se dio cuenta a tiempo y terminó el compromiso, pero nos amenazaron. Nos dijeron que si hablábamos mal de ellos, nos demandarían por difamación. Cada historia era un reflejo oscuro de lo que nos había pasado a nosotros, y cada una fortalecía nuestro caso. Finalmente llegó el día del juicio. Me puse mi mejor traje, el mismo que había usado para la boda que nunca fue. Diego iba impecable también. Mariana y su esposo vinieron desde Guadalajara para apoyarnos. Algunos amigos del rancho, vecinos que nos conocían de toda la vida, también se presentaron. La sala del tribunal estaba llena. Había prensa. Los Castillo habían logrado generar cierta atención mediática, presentándose como una familia respetable siendo atacada injustamente. Pero nosotros teníamos la verdad de nuestro lado. Los Castillo entraron escoltados por su equipo legal. Valeria llevaba un traje sastre conservador, lentes que no necesitaba, obviamente para verse más seria, y una expresión de víctima practicada. Don Esteban mantenía su aire de dignidad herida. Doña Patricia iba vestida de negro, como en luto por su reputación destruida. El juez entró, un hombre diferente al de la audiencia preliminar. Este era más joven, de unos 50 años, con reputación de ser estricto pero justo. Todos nos pusimos de pie. Se sentó. Golpeó el mazo. Se abre la sesión en el caso del Estado contra Esteban Castillo Vargas, Patricia Vega de Castillo y Valeria Castillo Vega. Los cargos son conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, abuso de confianza y evasión fiscal. ¿Cómo se declaran los acusados? El abogado principal de los Castillo, un hombre de unos 60 años con traje de $3,000, se puso de pie. Inocentes de todos los cargos, su señoría. Que conste en actas. Fiscal, presente su caso. Y así comenzó. El fiscal era meticuloso. Empezó explicando el contexto, cómo Diego y Valeria se habían conocido, el desarrollo de su relación, el compromiso, los preparativos de boda, todo narrado con claridad para que los jueces entendieran la historia completa. Luego presentó las grabaciones. No todas, eso hubiera tomado días, pero sí las más incriminatorias. La sala estaba en silencio absoluto mientras se escuchaba la voz de Valeria diciendo: «El viejo es tonto, va a firmar lo que sea si su hijo se lo pide». Vi cómo algunos de los jueces fruncían el ceño, cómo tomaban notas con renovado interés. Cuando llegó la grabación donde Valeria decía: «¿Crees que me gustaba ir a ese pueblo mugroso? ¿Fingir que me caía bien su padre campesino?», sentí cómo la rabia volvía a mi pecho, pero me mantuve calmado, como me habían instruido. El fiscal presentó los documentos falsificados, contratos con mi firma que yo nunca había firmado, acuerdos de venta de mi rancho que nunca autoricé, todo con sellos notariales que resultaron ser falsos cuando fueron analizados por expertos. Estos documentos, explicó el fiscal, fueron preparados por el acusado Esteban Castillo con la intención de vender una propiedad que no le pertenecía. Ya había negociado con compradores potenciales, ya había recibido anticipos. Todo esto antes de que el verdadero dueño, don Alberto Mendoza, siquiera supiera que su propiedad estaba siendo vendida. La defensa objetó: especulación. No hay prueba de que mi cliente haya recibido dinero. Hay prueba, su señoría, respondió el fiscal. Presentó registros bancarios que la investigación había obtenido con orden judicial. Transferencias de 200,000 pesos de una empresa desarrolladora a una cuenta controlada por don Esteban, fechadas 2 semanas antes de la boda que nunca se realizó. Don Esteban se puso pálido. Su abogado susurró algo urgentemente en su oído. El fiscal continuó: «Esto no fue un malentendido, no fue un error. Fue un fraude calculado, planeado durante meses, diseñado para despojar a un hombre honesto de su patrimonio. Luego fue mi turno de testificar. Me llamaron al estrado. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
El fiscal me hizo preguntas básicas primero. ¿Quién era yo, mi edad, mi ocupación? La historia de mi rancho. Todo diseñado para humanizarme ante los jueces, para mostrar que no era solo un nombre en documentos legales, sino una persona real con una vida real. Luego me preguntó sobre mi relación con Diego, con Valeria, con la familia Castillo. Describí nuestros encuentros, las señales de alerta que había sentido pero ignorado, mi deseo de no interferir en la felicidad de mi hijo. «Don Alberto», preguntó el fiscal, cuando escuchó a la señorita Castillo llamarlo el campesino apestoso, ¿qué sintió? Vergüenza, admití con voz ronca, humillación, pero sobre todo dolor, porque me di cuenta de que esa mujer que iba a convertirse en mi nuera me despreciaba, y que mi hijo había estado a punto de atarse de por vida a alguien que me odiaba. ¿Alguna vez autorizó la venta de su rancho? Nunca. Ese rancho ha sido de mi familia por 3 generaciones. Es mi legado. Jamás lo vendería y menos a espaldas de nadie. ¿Alguna vez firmó los documentos que se presentaron donde aparentemente autorizaba la venta? Nunca. Esas firmas son falsificaciones. El abogado defensor se levantó para el contrainterrogatorio. Era el momento que había estado temiendo. Don Alberto, comenzó con tono condescendiente. Usted no quería que su hijo se casara con la señorita Castillo, ¿verdad? No era mi decisión, pero no le agradaba. Tenía reservas, pero respetaba la decisión de mi hijo. ¿O tal vez estaba celoso? ¿Tal vez no quería perder el control sobre su hijo? ¿Objeción?, dijo el fiscal. Especulación. Sostenida, respondió el juez. El abogado cambió de táctica. Don Alberto, su rancho está en una zona que será afectada por el desarrollo de nueva infraestructura, ¿correcto? Eso he escuchado, lo que significa que vale mucho más ahora que hace unos años. Supongo, no es posible que usted viera la relación de su hijo como una amenaza a su patrimonio, que temiera que Diego heredara el rancho y luego lo compartiera con su esposa. No, yo siempre planeé dejarle el rancho a mi hijo, con esposa o sin ella. Pero quería controlarlo, mantenerlo bajo su nombre, bajo su poder. Quería proteger el legado de mi familia. Hay una diferencia. El abogado insistió durante casi una hora, tratando de pintarme como un padre controlador, celoso, posiblemente senil, que había fabricado todo el escenario para evitar perder influencia sobre su hijo. Pero me mantuve firme. Respondí cada pregunta con calma, sin perder los estribos, sin dejarme provocar. Cuando finalmente me dejaron bajar del estrado, estaba agotado, pero sabía que lo había hecho bien. Luego testificó Diego. Su interrogatorio fue aún más duro. Los abogados defensores trataron de pintarlo como un ingeniero resentido que había planeado todo como venganza, porque Valeria supuestamente lo había rechazado. ¿No es cierto, señor Mendoza, que la señorita Castillo había expresado dudas sobre el matrimonio? No. No hubo discusiones entre ustedes, discusiones normales de cualquier pareja, nada que indicara que ella quería terminar la relación. ¿Y las grabaciones? ¿No las editó para que dijeran lo que usted quería que dijeran? No, son grabaciones completas, verificadas por expertos forenses. Cada palabra es real. Señor Mendoza, ¿no es cierto que usted tiene conocimientos técnicos avanzados en su campo? Soy ingeniero agrónomo, no ingeniero en audio o video, pero tiene acceso a tecnología. Objeción, intervino el fiscal. El abogado está especulando sin fundamento. Las grabaciones ya fueron certificadas por expertos independientes como auténticas. Sostenida, dijo el juez con cierta impaciencia. El interrogatorio de Diego duró 2 horas, pero él se mantuvo firme, consistente, claro en cada respuesta. Luego vinieron los testigos expertos, forenses de audio que explicaron cómo habían verificado las grabaciones, expertos en documentos que demostraron que las firmas en los contratos eran falsificaciones, analistas financieros que rastrearon el dinero desde los compradores potenciales hasta las cuentas de don Esteban. Y luego vinieron las otras víctimas. Fernanda fue la primera. Contó su historia con voz temblorosa pero firme, cómo un primo de Valeria la había cortejado, cómo la familia había empezado a hacer preguntas invasivas sobre su negocio familiar,
cómo se habían dado cuenta del patrón y habían terminado la relación. Cuando rompimos el compromiso, testificó Fernanda, don Esteban me llamó personalmente, me amenazó. Me dijo que si hablaba mal de su familia, destruiría mi reputación y mi negocio. ¿Tiene prueba de esa llamada?, preguntó el abogado defensor en tono desafiante. La grabé, respondió Fernanda, y presentó el audio. La voz de don Esteban era inconfundible. Señorita Rivas, le sugiero que mantenga la boca cerrada sobre mi familia. Tengo recursos y conexiones que usted ni siquiera puede imaginar. Puedo hacerle la vida imposible. El juez pidió silencio cuando los murmullos recorrieron la sala. Los otros testigos siguieron, cada uno con su historia, cada uno agregando otra capa de evidencia sobre el patrón de conducta de los Castillo. La defensa intentó desacreditarlos. Sugirió que todos se habían coordinado para fabricar historias similares, pero era absurdo. Algunas de estas personas ni siquiera se conocían entre sí antes de que el caso saliera a la luz pública. Finalmente, fue el turno de los acusados de testificar. Valeria subió primero al estrado. Ya no llevaba sus lentes falsos. Su compostura de víctima se había agrietado. Se veía cansada, derrotada. Su propio abogado le hizo preguntas suaves, tratando de presentarla como una mujer enamorada que había sido malinterpretada. Pero cuando el fiscal la interrogó, todo se desmoronó. Señorita Castillo, en las grabaciones claramente dice que se iba a casar con Diego por el rancho de su padre. ¿Cómo explica eso? Yo estaba bromeando, era una conversación privada con mis padres. Estaba desahogándome. ¿Desahogándose sobre qué? Sobre la presión del matrimonio, de cumplir expectativas. ¿Y llamar al padre de su prometido campesino apestoso también era una broma? Valeria se puso roja. Yo no. Eso fue sacado de contexto. ¿Qué contexto hace aceptable referirse así al padre del hombre con quien supuestamente se iba a casar por amor? Yo sí lo amaba. ¿Lo amaba? ¿O amaba su cuenta bancaria y el rancho de su padre? Objeción, gritó el abogado defensor. Argumentativo. Retiro la pregunta, dijo el fiscal. Pero el daño estaba hecho. Don Esteban testificó después. Fue arrogante, defensivo, claramente molesto por tener que estar ahí. El fiscal lo destrozó mostrando las transferencias bancarias, los contratos falsificados, las amenazas grabadas. Don Esteban niega haber preparado documentos para vender una propiedad que no le pertenecía. Esos documentos eran preliminares, exploratorios. ¿Exploratorios? Aun cuando incluían su firma falsificada en nombre de don Alberto Mendoza. Yo no falsifiqué nada. Entonces, ¿quién lo hizo? No lo sé. Tal vez fueron alterados después. ¿Por quién? No lo sé. Tal vez por el mismo Diego para incriminarme. Era ridículo, y se notaba en las caras de los jueces que no le creían ni una palabra. Doña Patricia casi no pudo testificar. Se quebró en el estrado, llorando, aduciendo estrés y problemas de salud. El juez fue paciente pero firme. Ella admitió haber participado en las conversaciones grabadas, pero insistió en que todo había sido mal interpretado. El juicio duró 2 semanas completas. 2 semanas de testimonios, evidencias, argumentos. Al final, ambas partes presentaron sus alegatos finales. El fiscal fue contundente. Su señoría, la evidencia es clara e irrefutable. Los acusados planearon, ejecutaron y estuvieron a punto de completar un fraude elaborado, diseñado para despojar a una familia honesta de su patrimonio. Las grabaciones son auténticas. Los documentos falsificados son reales. Los testimonios de múltiples víctimas establecen un patrón de conducta criminal. La justicia exige que los acusados enfrenten las consecuencias de sus actos. La defensa argumentó duda razonable, errores de interpretación, venganza personal, pero sonaba vacío incluso para ellos. El juez anunció que deliberaría y daría su veredicto en 1 semana. Esa semana fue la más larga de mi vida. Diego y yo intentamos mantenernos ocupados en el rancho, pero era imposible no pensar constantemente en lo que vendría. Finalmente llegó el día. La sala estaba llena nuevamente. Los Castillo lucían derrotados antes de que siquiera comenzara.
El juez entró, nos pusimos de pie, se sentó y comenzó a leer. En el caso del Estado contra Esteban Castillo Vargas, Patricia Vega de Castillo y Valeria Castillo Vega, este tribunal ha revisado toda la evidencia presentada. Las grabaciones, autenticadas por expertos forenses, demuestran claramente intención de cometer fraude. Los documentos falsificados, verificados por peritos, constituyen delito de falsificación. Los testimonios de múltiples víctimas establecen un patrón de conducta criminal. Hizo una pausa. El silencio era absoluto. Este tribunal encuentra a Esteban Castillo Vargas culpable de todos los cargos: conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, abuso de confianza, amenazas y evasión fiscal. La sentencia es de 12 años de prisión. Don Esteban se desplomó en su silla. Patricia Vega de Castillo es encontrada culpable de complicidad en fraude y evasión fiscal. La sentencia es de 8 años de prisión. Doña Patricia sollozó audiblemente. Valeria Castillo Vega es encontrada culpable de fraude, abuso de confianza y complicidad en falsificación. La sentencia es de 10 años de prisión. Valeria no reaccionó, solo miraba al vacío. Adicionalmente, continuó el juez, se ordena el pago de daños y perjuicios a las víctimas. Se ordena la investigación de todas las propiedades y cuentas de los acusados para determinar el alcance total de sus actividades fraudulentas. Y se ordena la compensación económica a don Alberto Mendoza y Diego Mendoza por el daño moral causado. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Y así terminó. Diego me abrazó. Mariana lloraba de alivio. Nuestros amigos nos felicitaban. El licenciado Ramírez sonreía satisfecho. Habíamos ganado. Salimos del tribunal bajo el sol brillante de Morelia. Me sentí como si pudiera respirar por primera vez en meses. El peso había sido levantado. «Papá», dijo Diego, «¿cómo te sientes?» «Cansado», admití, «pero en paz». Esa noche, de vuelta en el rancho, Mariana, su esposo, Diego y yo cenamos juntos. Brindamos, contamos historias, reímos. Fue la primera cena verdaderamente feliz que teníamos en mucho tiempo. Cuando todos se fueron a dormir, me quedé solo en el porche mirando las estrellas y le hablé a Rosa María como hacía a veces. Lo logramos, mi amor. Protegimos a nuestro hijo, protegimos el rancho, protegimos todo lo que construimos juntos. Sentí el viento suave en mi rostro y escogí creer que era ella, diciéndome que estaba orgullosa. Los años siguientes fueron tranquilos, buenos. Diego se quedó en el rancho como había prometido. Modernizamos las operaciones, implementamos técnicas sostenibles que él había aprendido. El rancho prosperó. Diego eventualmente conoció a alguien más, una mujer buena, maestra rural, sin pretensiones, que lo amaba por quien era. Se casaron en una ceremonia pequeña aquí en el rancho, y esta vez todo fue real. Los Castillo cumplieron sus sentencias. Don Esteban murió en prisión de un infarto. Doña Patricia salió después de 6 años por buena conducta, anciana y rota. Valeria cumplió 8 años completos. Cuando salió, se mudó a otro estado. Nunca supimos más de ella. Las otras víctimas también encontraron justicia. Y algunos, como Fernanda, se convirtieron en amigos de la familia. Hoy, a mis 69 años, miro hacia atrás y veo que aquella pesadilla nos hizo más fuertes. Nos enseñó que la verdad siempre encuentra su camino, que la familia verdadera se protege, que el trabajo honesto vale más que cualquier riqueza mala vida. Y le digo a cualquiera que esté escuchando esta historia, si algo no se siente bien, probablemente no lo esté. Confíen en su instinto, protejan lo que es suyo y nunca, nunca tengan miedo de defender la verdad. Porque al final, la verdad siempre prevalece y el amor verdadero, el respeto genuino y la dignidad honesta valen más que todo el oro del mundo.